¿Alguna vez han escuchado las palabras mutualismo, comensalismo o simbiosis? Bueno, si no es el caso, entonces quédate en este video. Algunos puntos que mencionaré son orígenes e historia, tipos de simbiosis y sus relativos ejemplos en la naturaleza, la importancia de estas relaciones y finalmente una breve conclusión. Ahora sí, comencemos. La historia de la simbiosis se remonta a 1879, donde los botánicos Simon Schweiger y Anton de Bary estudiaron los líquenes, los cuales suelen crecer sobre superficies estables recibiendo luz solar, y los hongos, los cuales proliferan y se desarrollan en muchos otros ambientes, incluso sin la necesidad de luz. Después de sus estudios y observaciones, encontraron que estas especies evolucionaron en conjunto y formaron a las micorrizas, que al igual que el 90% de todas las plantas superiores en la actualidad, se asocian para sobrevivir. De hecho, los micólogos, biólogos y demás expertos en el tema suponen que las algas verdes no hubieran colonizado nunca tierra firme sin la ayuda de los hongos. ¿Pero qué es la simbiosis? Esta palabra proviene del griego y significa vivir juntos. Se refiere a la relación ecológica que se da entre organismos de especies diferentes que están en contacto directo para obtener beneficios, no siempre positivos, y competir por los recursos de la naturaleza. A las especies que participan en esta unión se les llama organismos simbióticos. El más grande de ellos se denomina huésped, como la tortuga, y el más pequeño simbionte, como los pájaros en la imagen. Ahora bien, existen diferentes tipos de simbiosis y estos tienen una clasificación la cual se divide en 4 variantes. La primera es por la relación espacial o territorio que ocupan los organismos simbióticos. La ectosimbiosis. Aquí el simbionte vive en el exterior del huésped. Ejemplos son las abejas que posan sobre las flores y al moverse entre una y otra llevan a cabo el proceso de polinización, o las remoras, que se mueven gracias a que se adhieren al tiburón que las lleva consigo. Seguimos con la endosimbiosis. Aquí el simbionte vive en el interior o en espacios de las células del huésped. Ejemplos son las algas Clarella, que viven en las células del proteísta ciliado Paramecium viridae, o los organismos dinoflagelados, que viven dentro de las células de muchos corales. El tercer tipo es la metabiosis, o también llamada tanatocresis, en la cual el simbionte utiliza como herramienta los restos físicos de la otra especie y se hospeda en él. 2 ejemplos claros son el cangrejo ermitaño que se refugia y protege utilizando la concha vacía de un caracol, y el pájaro pinzón de Darwin carpintero, endémico de las Islas Galápagos, que utiliza una espina de cactus para extraer los insectos de los agujeros. Finalmente, el último tipo de simbiosis para esta primera clasificación es el inquilinismo, que como su nombre lo dice, se refiere al hospedaje que hace el simbionte dentro de otra especie, como por ejemplo los pájaros carpinteros y las ardillas que anidan en los árboles. Pasamos a la segunda variante, simbiosis según los costos y beneficios. En primer lugar, tenemos al mutualismo, que es el tipo de simbiosis más positivo, pues el beneficio es mutuo para ambas especies involucradas. Un ejemplo muy claro es el de las hormigas y pulgones. Las primeras protegen a los pulgones a cambio de recibir alimentos. Otro ejemplo sería el pez payaso, que se protege de sus depredadores en los tentáculos de las anemonas, pues es inmune a las toxinas de estas, y a cambio de su protección oxigena con su nado los tentáculos. Cabe aclarar que en este último ejemplo ambas especies pueden vivir una sin la otra. Ahora está el comensalismo. Aquí el beneficio es positivo para una de las especies, mientras que para el otro es indiferente, o sea, ni bien ni mal. Este tipo de simbiosis se divide en otros 2 tipos. El primero es la carroña, donde un individuo se alimenta de los desechos de las especies como lo hacen las águilas, halcones y hienas. El segundo tipo es la foresis, donde una especie utiliza a la otra para protegerse o como medio de locomoción. Un ejemplo clásico son los pequeños peces alrededor de los tiburones, que se transportan al adherirse a él y donde este último no sale perjudicado de ninguna manera. La simbiosis siguiente es el amensalismo, la cual es contraria al mutualismo, pues es una relación negativa. Aquí una especie resulta perjudicada y la otra no experimenta cambios. Algunas especies de hongos son claro ejemplo de esta simbiosis, pero un ejemplo más conocido es el eucalipto, que complica e impide que otros vegetales puedan desarrollarse cerca de él para que éste pueda crecer sin ningún obstáculo, pues requiere de muchas sustancias del área donde se desarrolla. Finalmente cerramos esta clasificación interesada, si se le puede decir así, con la simbiosis de tipo parasitismo, la cual es una asociación no equitativa ya que es beneficiosa para una de las especies y perjudicial para la otra. Las sanguijuelas y algunos insectos que se alimentan de la sangre de otros animales son un claro ejemplo de este tipo de simbiosis.
Las dos últimas variantes son según la función y la forma. En la función se refiere si es temporal o no. Tenemos a las facultativas, es decir, cuando la simbiosis es útil en un periodo de tiempo. Algunos mamíferos y aves se relacionan así, donde solo en ciertos momentos se complementarán para obtener beneficios. Y tenemos al tipo de función permanente, es decir, la relación es obligatoria o duradera. Muchas especies de pájaros anidan y crían a sus polluelos en un mismo sitio, y aun cuando estos crezcan, seguramente vivirán en el mismo lugar. Según la forma tenemos, primeramente, a la transmisión vertical. El simbionte se transmite a la descendencia. Muchas especies de corales, generación tras generación, dejan a su descendencia la relación con las algas. Así ambas especies obtienen nutrientes y las algas reciben protección entre los corales. Y finalmente la transmisión horizontal, que es cuando el organismo simbiótico o huésped obtiene al simbionte por generación. Ejemplos son las hormigas, que nacen, crecen y mueren y todo el tiempo están acompañadas de los pulgones, que siguen beneficiando a las hormigas con comida a cambio de su protección. Cualquier tipo de simbiosis, incluso las negativas, generan muchos beneficios para la naturaleza y para muchas otras especies, incluidos los humanos. Mencionaré algunos puntos de importancia acerca de estas relaciones. 1. Adaptación a condiciones de los ecosistemas. A lo largo de los años, animales y plantas adoptaron nuevas formas para sobrevivir y evolucionar. 2. Existencia de muchas formas de vida en diversos hábitats. Al mezclarse familias y especies, surgieron nuevos organismos que ahora en conjunto conforman la gran variedad de vida existente en condiciones distintas. 3. Evolución de las especies. Para poder trascender y sobrevivir, los organismos tuvieron que apoyarse o, en su caso, abalanzarse unos sobre otros para poder dejar descendencia. 4. Flujo de energía. La naturaleza, al tener diferentes tipos de simbiosis, experimenta movilidad de energía, ya sea en forma de nutrientes o en los ciclos geoquímicos o el curso de la cadena alimenticia. 5. Satisfacción de necesidades alimenticias. Tanto para los animales como para los humanos, la simbiosis entre especies ha traído beneficios para conseguir alimento de manera más fácil y efectiva. 6. Regulación de las poblaciones. Las interacciones de depredación, herbivoria y parasitismo ayudan a regular las poblaciones biológicas, evitando un crecimiento desmedido de una determinada especie, es decir, plagas. 7. La polinización y la dispersión de las semillas. Las abejas son las encargadas de dispersar el polen y con esto tenemos la gran variedad de semillas y otros alimentos indispensables para la vida. La simbiosis funciona como un potenciador de la evolución de las especies, las cuales consiguen mejorar su modo de vida estableciendo relaciones con otros organismos y especies. Sin duda, la naturaleza es impresionante y nos provee de muchos beneficios a los humanos. Ya hemos visto cómo dependemos de todos los organismos por muy pequeños que sean. De aquí la importancia de cuidar, proteger y preservar los ecosistemas, si es que queremos seguir con vida en la Tierra. Y bueno, hasta aquí llegamos con el tema de la simbiosis. Espero ahora conozcas un poco más acerca de las relaciones entre las especies y la importancia de cuidarnos entre todos. Gracias por su atención.